ajuste la pantalla para ver si ya se ve mejor. Vamos a buscar aquí. Sí, señora, ya se ve más nítido. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos aquí a retomar entonces con la presentación que estábamos haciendo de la evidencia, teniendo en cuenta que ya se realizó la explicación en sí de la evidencia. Vamos a hablar un poco sobre el propósito de esa actividad. Entonces, como propósito, esta matriz de riesgo tiene de que ustedes como aprendices logren reconocer y valorar cuáles son esos riesgos que pueden causar esas incorrecciones materiales en los estados financieros. Estábamos viendo que por fraude o por error se pueden presentar incorrecciones y esas incorrecciones pueden afectar la toma de decisiones. Entonces, con esa matriz de riesgo, pues vamos a tener nosotros la capacidad de identificar, valorar y proponer. Cuando identificamos, vamos a detectar esas situaciones que pueden afectar la confiabilidad de la información financiera. Cuando hacemos una valoración, podemos estimar la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de las consecuencias. ¿Cuáles son las probabilidades de que se presenten esas incorrecciones y cuáles serían las consecuencias en caso dado de que se presente la información incorrecta? Y te van a proponer controles o acciones que permitan que se reduzca ese riesgo identificado. Entonces, eso es lo que se busca básicamente con, por favor, silenciar el micrófono. Wilson, por favor, silenciar el micrófono. Despliega a todos, estar muy pendientes cuando se conecten de los audios para que no interfieran con el avance del error. Ok, entonces continúo. Esta matriz organiza la información para priorizar los riesgos que requieren mayor atención. Entonces, cuando hay un riesgo, es una situación que puede generar un error o una omisión. Cuando hacemos una evaluación, tenemos una probabilidad por impacto para determinar cuál es ese nivel de riesgo que existe. Y cuando tomamos acciones, hay un control, hay una responsabilidad y un seguimiento para disminuir ese riesgo. Entonces, a través de esa matriz, nosotros vamos a lograr tener estados financieros más confiables que nos van a permitir tomar las decisiones correctas dentro de la empresa. Entonces, como nos decía la actividad, una incorrección material es cuando se puede influir en las decisiones de quienes usan los estados financieros. Entonces, se puede originar ¿por qué? Por un error, por una omisión, por un fraude, por una estimación inadecuada o por la aplicación incorrecta de una norma contable. ¿Qué puede afectar una incorrección material? Puede afectar los activos, los pasivos, el patrimonio, o sea, toca prácticamente todas las cuentas contables, los ingresos, los costos, los gastos y las revelaciones financieras. Entonces, si la información fuera incorrecta, podría cambiar una decisión económica. Claro que sí. Entonces aquí yo les coloco una pregunta de reflexión y los invito a ustedes porque seguramente cuando hemos estado escuchando hablar sobre la información financiera de las empresas, siempre escuchamos hablar sobre los estados financieros, las cuentas, cómo se afectan, cuáles son, qué se lleva cada partida, pero muy poco hemos escuchado sobre el concepto de incorrección material y además de eso, cómo podemos hacer nosotros para mitigar. Entonces, en esta evidencia, a través de la matriz, nosotros vamos a lograr definir o identificar esas variables que nosotros podemos tener en cuenta. Vamos a hacer como un ejercicio aplicado para poder mirar cuáles son esos posibles escenarios en los que se pudiera presentar esa incorrección financiera, cómo podemos hacer para que se reduzca ese riesgo de esos errores que se puedan presentar y cuál va a ser ese impacto. Entonces, aquí yo les traigo un poco información sobre los componentes de una matriz de riesgo, porque recuerden que la misma guía nos está mandando a ustedes a consultar información sobre la matriz de riesgo y les está sugiriendo un link para que lo consulten. Pues aquí vamos a ver un poco esos componentes. Entonces, lo primero que tenemos es el riesgo y la causa. El riesgo y la causa es la situación que puede producir una incorrección y el origen que la explica. ¿Ya?
La probabilidad es la posibilidad de que el evento ocurra, si es baja, media o alta. El impacto, entonces el impacto que vemos, la magnitud de las consecuencias, ya sean financieras, legales u operativas. En el nivel de riesgo vemos el resultado de combinar la probabilidad con el impacto. Ya cuando tenemos en cuenta, miramos si tiene una probabilidad baja, pero un impacto operativo, entonces ahí nosotros tenemos una manera como es como un indicador que nos permite a nosotros identificar el nivel de riesgo. Y el control irresponsable es la acción preventiva o correctiva y quién la ejecuta. Entonces, ¿qué acciones se van a llevar a cabo para prevenir que se presente esa situación? Y quién las va a llevar a cabo o qué acciones se van a llevar a cabo para corregir esa situación presentada y quién va a ser el responsable. Entonces, esos son los componentes que nosotros vamos a ver dentro de una matriz de riesgo. Y aquí hay un ejemplo. Como la actividad nos está pidiendo que seleccionemos 3 situaciones, aquí hay un ejemplo con base a lo sugerido en la guía. Entonces, aquí está la situación de riesgo, ventas registradas sin soporte suficiente, inventario sin conteo físico oportuno, gastos sin clasificación adecuada. Como ustedes pueden ver, aquí estamos viendo situaciones de riesgo que se presentan en diferentes estados o partes de los estados financieros de las empresas. No necesariamente el riesgo siempre va a estar sobre la venta o sobre el inventario o sobre el gasto o sobre el activo o sobre el patrimonio. El riesgo se puede presentar en todas las cuentas contables. Entonces, por eso hay que identificar cuáles son esas situaciones de riesgo. En el caso de las ventas, cuál es la probabilidad alta, impacto alto, nivel alto y el control propuesto. Bien que el nivel, ustedes saben que es la relación entre probabilidad e impacto. El control propuesto es considerar las ventas y soporte antes del cierre de mes. ¿Quién lo hace? El área contable. Entonces, por algo hoy las empresas tienen implementado y es algo que es normativo, la facturación electrónica. Entonces yo debo al final del mes considerar todas mis ventas, deben tener todas sus facturas y deben estar conciliadas antes de yo reportar, porque recuerden que con base a la venta nosotros pagamos un IVA anteladial, nosotros hacemos un reporte de estado financiero, de cuáles son las ventas netas, cuáles son las ventas. Entonces hay que hacer un proceso de conciliación que nos va a permitir tener un control sobre las ventas netas de la empresa. La siguiente situación dice inventario sin conteo físico oportuno, probabilidad media, impacto alto, el nivel es alto. Entonces, mire que aquí se le van otorgando como una ponderación a cada una de las situaciones. Entonces, ¿cuál es el control propuesto? Programar conteos y validar diferencias. Se pueden hacer conteos aleatorios. Se puede sacar, de eso le llamamos a veces también auditoría. Entonces se sacan una serie de ítems de referencia y se hacen unos conteos aleatorios de manera periódica. Se turnan por semana, por cada 15 días y el responsable viene siendo bodega y contabilidad para poder identificar que lo que esté físicamente corresponda a los registros contables que se encuentran dentro del software que maneja la empresa, del inventario que maneja la empresa. Tenemos una tercera situación de riesgo que vienen siendo los gastos sin clasificación adecuada. Entonces, probabilidad media, impacto medio, nivel medio. Es importante revisar las cuentas y políticas de registro. Y esto es algo de contabilidad. ¿Qué es importante aquí? Que cuando nosotros, las empresas, cuando ellas comienzan su actividad económica, ellas realizan un plan de cuentas. Hay unas cuentas, múltiples cuentas que existen para cada uno de los movimientos que realiza la empresa. Y yo como empresa, si yo por lo menos voy a fabricar zapatos para exportar a Estados Unidos, ok, esta es mi actividad económica y con base a mi actividad económica, yo debo elaborar un plan de cuentas que va a estar relacionado con esa actividad económica. Dentro del plan de cuentas yo debo contemplar las cuentas de ingresos, las cuentas de gasto, las cuentas de inventario, las cuentas de activos, de patrimonio, que van a estar directamente relacionadas con la operación del negocio, porque no necesariamente todas las cuentas que existen a nivel contable aplican para mi empresa,
Y ese plan de cuentas va a ser como la guía, lo que me va a permitir a mí decirle a la persona, al contador, al auxiliar contable, que lleva a cabo la correcta contabilización de los movimientos que se registren en la empresa. Entonces, cuando yo cierro el mes, esto también aparte podría ser otro control, yo tengo que obviamente sacar los estados financieros. Los estados financieros se presentan anualmente, pero la empresa como control debe generar los estados financieros todos los meses y debe conciliar las cuentas, mirar que estén correctamente clasificados los costos, los gastos, la facturación, todos los movimientos para evitar que se presenten errores que al final van a afectar también, pues, no solamente la cuenta de gastos, sino pues el estado de resultados, la utilidad. Entonces, esta viene siendo otra situación de riesgo. Ahora, este cuadrito, ustedes pueden tomarlo como base y proponer las tres situaciones de riesgo que les está proponiendo, les está solicitando la actividad y realizar el respectivo análisis. Entonces, aquí vemos que las situaciones de riesgo podemos tener aquí en la parte de ingresos, facturas emitidas o registradas sin soportes completos, que el posible efecto va a ser una sobreestimación de ingresos y cuentas por cobrar. En los inventarios vemos que hay diferencias entre el inventario físico y el registro de contabilidad. ¿Cuál va a ser el posible efecto como nosotros no tomemos las medidas adecuadas? Va a haber una valoración incorrecta de los activos y los costos. En cuanto a los gastos, el registro de los gastos en cuentas equivocadas o sin autorización va a tener un efecto en la distorsión de los gastos, en la utilidad, que era lo que yo les acabo de mencionar, y en las obligaciones. Entonces, para cada situación va a haber un efecto, una consecuencia en caso de que nosotros no identifiquemos ese posible riesgo y tomemos las acciones preventivas y correctivas para mitigar ese riesgo y se realicen los controles y se pueda tener una información más confiable, porque pues siempre va a haber como el riesgo de que se presenten errores, pero puede haber como la tranquilidad de que hay unos filtros, hay unos controles que están establecidos dentro de las empresas que me van a permitir a mí reducir esas situaciones de riesgo. Entonces, ustedes al final que van a tener que presentar con esta actividad una matriz de riesgo de informe financiero, en la cual deben reconocer y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, que va a tener una extensión de máximo 3 páginas. Entonces, profe, yo de dónde voy a sacar la información, de qué estado financiero, de qué, pues vuelvo y les digo, la evidencia no les dice, ni les propone, ni les coloca un estado financiero como caso hipotético. Ustedes ya han venido trabajando con una empresa en las evidencias anteriores, pueden también tomarla como base para realizar esta actividad. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, instructora. En la presentación anterior aparece como una valoración de los riesgos altos y tienen un número entre paréntesis. O sea, mi pregunta es que si hay alguna guía específica en donde esté cada puntuación del impacto y la probabilidad. Sí, aquí en la guía él le pide que ustedes deben asignar una ponderación. Tiene que ser una ponderación que, que, que dice la actividad porque es que ya no les especifica, pero él dice, aquí les dice, a partir de la lectura diseña una matriz de riesgo que involucre la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de las consecuencias que puedan desencadenarse. Asigne un valor ponderado y desarrolle por lo menos 3 situaciones. Entonces, el valor se lo asigna a usted. ¿Con base en qué? Pues vamos a colocar un riesgo, una medición del riesgo del 1 al 10. Entonces, con esa medición del riesgo, por ejemplo, digo, no, voy a tomar del 1 al 10, voy a colocar, si es nivel alto, entre 7 y 10. Si es nivel Ok. medio, entre 5 y 6. Y si es nivel bajo, entre 1 y 4. Entonces, aquí para eso, él les sugiere aparte también revisar este material sobre matriz de riesgo. Y aquí les coloca también como unas tablitas que son ejemplos, cómo se identifican los riesgos. Aquí van a poder encontrar como información que les va a ayudar a ustedes
a complementar la matriz que ustedes mismos van a construir. Pero la ponderación la otorgan ustedes. ¿Listo? Y y en el resultado donde dice nivel es la multiplicación de la probabilidad por el Sí, impacto, ¿cierto? Ok. aquí donde dice nivel de riesgo es el resultado de combinar la probabilidad con el impacto. O sea, el nivel de riesgo es como un indicador. Los indicadores normalmente son fórmulas, o sea, tienen una relación, miden como una relación entre la probabilidad y el impacto del riesgo, en este caso, entre el número de facturas emitidas versus las facturas registradas contablemente. Entonces, siempre los indicadores tienen una medición. Entonces, aquí lo que mide el nivel de riesgo es la probabilidad versus el impacto. Ok, muchas gracias, ¿Listo? instructora. Bueno, entonces, ¿alguien más que tenga alguna pregunta hasta aquí con la explicación de la evidencia? Ok, listo. Entonces, aquí vemos que el componente formativo también sigue siendo el que estamos revisando sobre contabilidad y tributaria. Más, sin embargo, esta actividad tiene un link que nos está compartiendo como material complementario sobre la matriz de riesgo que nos va a permitir construir esa matriz que nos pide la evidencia, pues con mayor claridad. O sea, ahora bien, yo aquí les traigo como la continuación ya del material de contabilidad y tributaria para terminar como la explicación de todo lo que tenemos en esta primera actividad de proyecto y que ya podamos culminar con la evidencia de competencia técnica de esta actividad de proyecto y avanzar hacia la actividad de proyecto 2 la próxima semana. Entonces, no habíamos hablado sobre lo que es la documentación contable, no habíamos hablado sobre la normativa y no habíamos ido como al detalle sobre los estados financieros. Entonces vamos a completar esta parte que también les va a servir a ustedes para el desarrollo de las evidencias para que, y por ahí que puedan avanzar con lo que tienen pendiente por entregar de esta primera actividad de proyecto. Entonces vemos que los documentos contables son soportes físicos que respaldan o evidencian los registros contables que se realizan en la empresa. La necesidad de estos documentos va a depender de los tipos de transacciones que se realicen, de acuerdo con las necesidades tanto internas, en su gran mayoría como medidas de control interno o políticas contables de la organización, y también las necesidades externas, principalmente como destino a los terceros, como los clientes que nos piden información financiera, los proveedores o los organismos reguladores como la DIAN o otros entes de control. A nivel general, los documentos contables resultan ser muy importantes para las compañías. Y aquí tenemos una figura sobre la importancia de la contabilidad para la estabilidad financiera. Entonces, la contabilidad es un medio de prueba de las transacciones financieras realizadas en la empresa. Registra todos los movimientos que se llevan a cabo dentro de la empresa. Permite que se respalden cifras o datos contenidos en los presupuestos. Entonces, cuando iniciamos un periodo de un año, se realizan unos presupuestos con base a una información ya sea histórica, una proyección que tenga la empresa, y ese presupuesto debe ser respaldado con esa ejecución, eso que va ocurriendo mes a mes, que es respaldado a través de la contabilidad. Nos permite tener una estrategia de control por parte de los entes de vigilancia y confirmar información de terceros por parte de deudores o proveedores. Entonces, es importante que todas las empresas lleven la contabilidad. Y para llevar la contabilidad deben llevar una cantidad de movimientos y registros que quedan a través de unos documentos. Aquí yo les presento algunos de los documentos que llevan a cabo las empresas. Entonces, cuando se hace una venta, una factura de venta, cuenta de cobro cuando es un servicio que presta un tercero, recibos de caja, cuando entrego algún efectivo, presupuestos, comprobante de ingresos, comprobante de egresos. Esto es cuando hacemos las conciliaciones bancarias, lo que el dinero que ingresa a los bancos, ya sea por recaudo, ya sea por pagos a proveedores, consignaciones bancarias, facturas de compra, notas débito, notas crédito, pagos de nómina, pagos de seguridad social y declaraciones tributarias. Estos son algunos documentos a nivel general, pero como yo les decía ahorita, dependiendo del tipo de empresa, del negocio, de la actividad económica, se hace un plan de cuentas, con ese plan de cuentas pues se lleva a cabo unos registros, unos movimientos que son soportados a través de estos documentos. Entonces pueden haber más documentos
dependiendo del tipo de negocio o de la necesidad o el requerimiento. Entonces, a nivel general se mencionan algunos documentos de carácter obligatorio que se utilizan de forma cotidiana en las empresas. Sin embargo, aquí abajo les dice lo que yo les estaba diciendo. Es importante que tengan en cuenta que dependiendo del tipo de sociedad, si es productora, si es comercializadora, si presta algún servicio, como también para empresas de gran tamaño o por políticas propias de la compañía, se encuentra la práctica que cada administración es libre de establecer los procesos y procedimientos de las empresas y que pueden documentar de manera voluntaria esos procesos como lo estimen más convenientes. Ahora bien, si bien y se pueden establecer esos procesos como se estime de la manera más conveniente, también es importante que se tengan en cuenta las normas que se utilizan para la contabilidad y la información financiera. Entonces, aquí en Colombia, lo que corresponde a normas de contabilidad e información financiera aceptadas o lo que se considera como marco normativo regulatorio de la contabilidad está consagrado en la Ley 1314 del 2009. A través de esta ley se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia. Y se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar el cumplimiento de esa contabilidad. Entonces, aquí vemos que la ley 1314 del 2009 y sus derechos reglamentarios compila los decretos relacionados con las normas de información financiera, de aseguramiento de la información y de contabilidad. Estas normas tienen la intención del legislador, que es simplificar la búsqueda de consideraciones que en materia de impuestos existían, pues existían múltiples normas que regulaban la materia y podían generar confusión para sus contribuyentes. Ahora bien, recientemente se expidieron otras normativas en materia contable que tratan temas relacionados con el marco técnico de los grupos que deben aplicar los estándares internacionales de información financiera. Entonces vemos que está el decreto 938 del 2021, que es a través del cual se modifica el marco técnico de las normas de información financiera para el grupo 1 del decreto único reglamentario en las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información. Ustedes saben que aparecieron las NIF, que son las normas de información financiera, luego vinieron y migraron a las normas internacionales, que lo que busca es que haya como una estandarización de los procesos contables que se llevan a cabo dentro de las empresas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que esto permita que haya un flujo, un mejor flujo de la información para poder llevar a cabo esas transacciones y operaciones entre las empresas. Entonces vemos que también hay un segundo decreto que es el 2420, perdón, del 2015, donde se editan otras disposiciones y el decreto 1670 del 2021, por el cual se modifica el 2420 del 2015, que es el que regula las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información en relación con la simplificación contable y se dictan otras disposiciones. Mediante este decreto se establecen los nuevos criterios de clasificación de las entidades de los grupos 2 y 3 para efectos de la aplicación de las NIF. Hay una modificación de decretos que a estos decretos les permite realizar la modificación en el reglamentario según lo que esté estipulado y su aplicación será obligatoria a partir del 2023. Entonces, hay una normativa general ahí que está establecida en la ley, que es la 1314 del 2009, donde ustedes van a encontrar todo lo relacionado con la normatividad contable, financiera y de aseguramiento de la información. Sin embargo, sobre esa ley se han expedido decretos que ustedes deben también investigar y tener a la mano, donde se han hecho modificaciones, se han simplificado, porque antes, digamos que teníamos la estructura como estaba concebida, la información contable y financiera, era un poco más compleja a cómo se maneja hoy en día. Y como lo que estamos buscando es homogenizar, unificar y manejar como la misma estructura, la misma información que se maneja a nivel nacional e internacional. Obviamente, cada empresa tiene su actividad, sus movimientos, pero al final, al momento de presentar la información financiera, debe mantener una estructura
mantener unos procesos y una manera de expedir y de interpretar la información. Entonces es importante que ustedes estos decretos los tengan presentes, el 938 y el 2420, que son esos ajustes que se han hecho a la ley que han buscado que la información contable, que las normas de contabilidad y aseguramiento de la información permita que se vea o que se interprete de la misma manera para todo tipo de empresas en todas partes del territorio nacional y por fuera. Ahora bien, teniendo claro que hay unas normas y unas leyes, que eso lo venimos hablando desde los primeros encuentros, de que la contabilidad se lleva en las empresas por ley, no porque yo quiera tener la información organizada, no porque yo quiera tener la información registrada en un software, sino que además es ley. Hay una serie de informes que se deben presentar. Dentro de las compañías se deben realizar de manera permanente informes internos, externos. Ahorita veíamos, nos los piden los clientes, nos los piden los proveedores, nos los piden los entes de control. Entonces, estos informes son considerados una herramienta base e importante para los administradores, para las juntas directivas, para los representantes legales, jefes de áreas y empleados, que les permite conocer plenamente todos y cada uno de los procesos de las compañías y de los sectores a los cuales pertenecen, según sea el alcance de cada uno, pues dependiendo de los cargos, de tal manera argumentativa como también basada en cifras, que se pueda sustentar las decisiones que eventualmente se toman por parte de estos funcionarios. Entonces, a través de esos informes se toman decisiones importantes a nivel estratégico, a nivel operacional, a nivel táctico, pero son esos informes los que van a sustentar, los que van a respaldar esas decisiones que se van a tomar dentro de la compañía. Entonces, a nivel general, un informe dentro de la organización tiene como propósito transmitir información recopilada y posteriormente analizada por parte del encargado de elaborar dicho documento según los lineamientos directrices impartidas. Y por otro lado, a nivel externo, también existen múltiples informes que en la práctica empresarial las empresas deben generar de acuerdo con las necesidades o las situaciones que particularmente se vayan presentando en el desarrollo del sujeto social de las mismas. Entonces, dentro de los informes vemos que tenemos los estados financieros. Entonces, los informes más frecuentes que se deben presentar son los solicitados por los organismos de control. Entre ellos se tienen la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, las superintendencias que tengan competencia sobre cada sector empresarial dependiendo del tipo de empresa, las demás entidades gubernamentales que ejerzan la supervisión de entidades públicas o privadas como la Contraloría, las distintas Contralorías de orden nacional o regional, la Procuraduría General de la Nación, las personerías, defensorías del pueblo, entre otros. Entonces, los estados financieros o contables son informes que permiten a los usuarios de la información obtener las cifras que sustenten la gestión de los administradores de una compañía. Con base en ellos, los usuarios de la información pueden tomar decisiones según sea el caso. Es un ejemplo de las entidades financieras con esta información pueden realizar un análisis pertinente para otorgar cupos de crédito a las personas naturales o jurídicas. Entonces, cuando yo quiero acceder a un crédito bancario para mi organización, porque necesito apalancarlo, porque tengo algún proyecto, ¿qué me piden los bancos? Mis estados financieros. Entonces, a través de estos estados financieros, ellos van a analizar mi capacidad de endeudamiento, mi capacidad de respuesta ante cualquier emergencia, si tengo de pronto algún pagaré, algún bien o alguna otra empresa del grupo que pueda respaldarme en caso de que yo tenga la incapacidad de cubrir con la obligación. Entonces, esos estados financieros son los que van a permitir a las diferentes entidades tomar decisiones y a nosotros como empresas también. ¿Por qué? Porque estos estados reflejan la información al cierre contable. Es decir, normalmente nosotros, como yo les decía ahorita, se hacen estados financieros a un año. Sin embargo, pues las empresas por temas de controles internos pues realizan cortes, a veces lo realizan mensualmente, lo realizan trimestral, lo realizan semestral, para poder hacer los respectivos ajustes, análisis, correcciones, reclasificaciones y asegurar que la información se encuentre completamente y debidamente registrada. Por ejemplo, cuando hay juntas directivas en las organizaciones,
las juntas directivas solicitan los estados financieros de manera mensual. Entonces, por medio de esta información se puede conocer de manera oportuna la rentabilidad, los niveles de endeudamiento, entre otros indicadores financieros que se pueden analizar con base en los informes suministrados. Entonces, esta información es expresada por las empresas y aquí ustedes pueden ver en el material de formación hay un documento que les permite a ustedes identificar cuáles son los diferentes estados financieros que van a encontrar dentro de las empresas. Entonces aquí tenemos en esta primera diapositiva el estado de situación financiera que antes nosotros denominábamos balance general. Este es un estado financiero básico que suministra un corte de fecha establecido la situación financiera de la compañía. Esta situación se encuentra estructurada por activos, pasivos y patrimonio de las empresas. Y esta información financiera es de suma importancia para muchos usuarios de la misma. Entonces les interesa saber si su inversión se encuentra segura a los accionistas, al gobierno y al ente descentralizado, les permite determinar el cálculo de los tributos de manera correcta. En el caso de los proveedores, son presentadas con el fin de realizar una confrontación entre colegas, lo cual permite encontrar categorías consensuadas, precisar las interpretaciones acerca de los datos y garantizar calidad. Por parte de los administradores de la compañía les permite tomar decisiones con base en números que a su vez sustenten las decisiones que se tomen dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos los estados los estados financieros, vemos las NIF, que se definen tres elementos en el estado de situación financiera anteriormente conocido como balance general de conformidad con las normas de Colombia. Se clasifican las cuentas reales y las cuentas de balance. Entonces vemos que de acuerdo a las NIF, para estas cuentas que estábamos hablando anteriormente, que son los estados de situación financiera antes conocidos como balance general, vemos que dentro de los activos está la estructura económica que es destinado, que es el destino de los medios financieros. Y dentro de la estructura financiera vamos a encontrar el pasivo y el patrimonio neto, que dentro del pasivo vamos a ver cuáles son los medios financieros ajenos y dentro del patrimonio neto vamos a ver los medios financieros propios. Entonces, esta vendría siendo la estructura de acuerdo a las normas internacionales financieras. Por otro lado, tenemos los estados integrales de resultados. Entonces, los estados integrales de resultados, como su nombre lo indica, es un informe que detalla los estados financieros, los resultados financieros obtenidos por la empresa en un periodo determinado. Al final del ejercicio que vamos a tener, se va a reflejar un corte para identificar si al realizar la actividad de comercio, la organización ha ganado o ha perdido dinero y de igual manera conocer a qué suma ascienden esos resultados económicos. Como también poder analizar si, por ejemplo, en la comercialización de algunos productos o servicios se puede estar ganando y en cambio con otros podemos estar generando pérdidas, de tal manera que se pueda proceder en gran parte con la administración, por parte de la administración para tomar medidas, ya sea pues, cerrar esa línea de negocio que nos está generando pérdidas, ya sea incrementar la venta de esos productos que están generando mayor rentabilidad. Entonces, a nivel general, lo que se determina a través del estado integral de resultados es el resultado operacional de la compañía o persona natural que lleva la contabilidad, sea este utilidad o pérdida partiendo de los ingresos de la empresa, de los cuales se descuentan los costos y gastos incurridos. De las cuentas que se manejan en el estado financiero son los ingresos no operacionales, que son aquellos ingresos provenientes de la actividad económica principal del negocio, de la venta, los costos asociados a esa actividad, costos directos e indirectos, los gastos de la operación, de tener ese negocio, de arriendo, nómina, legales y otros los que se pueden incurrir, otros ingresos no operacionales o ingresos que se puedan percibir por intereses sobre algún producto financiero que yo tenga dentro de la compañía y los gastos no operacionales. Por otro lado, vemos el estado de cambios en el patrimonio, que el estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero que se realiza y se analiza de forma comparativa y que permite evidenciar los cambios que ha presentado cada una de las cuentas contables que conforman el patrimonio de la sociedad en un año a otro o de un periodo a otro, siempre que estos periodos sean homogéneos. Si voy a comparar 12 meses, del año 2025 o del 2024 que sea con los mismos 12 meses del año 25.
Si por el contrario voy a comparar el semestre de enero a junio del 2024, entonces debe ser con el mismo periodo, el primer semestre del 2025. Adicional, busca demostrar estas variaciones en las cuentas patrimoniales. El Estado busca también explicar y analizar cada una de las variaciones, o sea, cuáles son esas causas, cuáles son esos motivos que han generado esos cambios y esas posibles consecuencias dentro de la estructura financiera de la compañía. Por ello, pues las empresas deben tener en cuenta y es supremamente importante tener pleno conocimiento del por qué esas variaciones de las cuentas en el estado de patrimonio en un año determinado, de cómo el resultado del análisis que de manera juiciosa adelantan por parte de los administradores sobre estas variaciones se puede identificar algunas situaciones positivas, pero van a haber otras que no van a ser tan positivas, por el contrario pueden ser negativas y cuáles son sus causas. Para la toma de decisiones del tipo correctivo se debe aprovechar la oportunidad que se puede identificar de conformidad con la estructura patrimonial. Debe haber una elaboración del estado de cambios de patrimonio que es muy sencilla debido a que son pocas las cuentas contables que lo conforman y todo se limita. Y la materia prima de la información que se requiere para poder realizar este estado financiero resulta tanto del estado integral de resultados como del estado de situación financiera, que son estos dos que hemos visto aquí anteriormente. Estado de situación financiera, que es el balance general, y el estado integral de resultados. El último documento, el último estado, el informe que manejamos dentro de las empresas es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico de propósito general que ilustra cómo las empresas obtienen el efectivo con el que funcionan. De igual manera como lo gasta e invierte ese efectivo de conformidad con las necesidades de la empresa. Vemos que tenemos como objetivo el estado de flujo de efectivo en determinar la capacidad financiera que tiene la compañía para generar efectivo, cumplir con las obligaciones financieras tanto externas, que son los bancos, proveedores, entre otros, como los internos, ejecutar nuevos proyectos de inversión y expansión de nuevos mercados. Y a través de estos objetivos buscamos que se pueda operar, es decir, con el cual se pueda generar capital de trabajo. ¿Con qué dinero, recursos cuento yo y en qué periodo de tiempo para poder llevar a cabo esas operaciones propias del negocio? Entonces es importante que aquí tengamos claro que según las experiencias de muchos administradores, se puede decir que las empresas se quiebran o se cierran por falta de liquidez. Y la liquidez la proporciona el efectivo. Hay muchos casos conocidos donde empresas que enfrentan crisis de varios años con rentabilidad negativa pudieron sobrellevar estas situaciones difíciles gracias a la liquidez con la que contaron para poder sobreponerse. Entonces yo puedo tener un estado financiero que a mí me esté dando una utilidad positiva, pero si yo no tengo efectivo, yo no tengo flujo de cajas, yo no voy a poder mantener las operaciones de mi negocio y posiblemente voy a presentar problemas financieros. Yo les mencionaba en uno de los encuentros que hicimos en que un claro ejemplo de ello es que yo no puedo tener una cartera de clientes que yo les venda a 90, 120 días, porque digamos que es el comportamiento de mi sector, que es el sector, por ejemplo, digamos, sector salud, que es uno de los sectores, digamos, que ahorita también está atravesando por un tema crítico. Entonces, la cartera de clientes yo la tengo a 120 días. Los hospitales, las clínicas me pagan a 120 días. Y yo a mis proveedores les tengo cupo, plazo hasta 60 días o 30, de 30 a 60 días. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay un equilibrio, no hay un balance entre los periodos de recaudo versus el periodo de las cuentas por pagar mías. Entonces, es muy difícil que yo vaya a tener recursos para atender esas cuentas por pagar dentro de los plazos establecidos, porque la relación del recaudo de cartera de clientes versus las cuentas por pagar de proveedores tiene una brecha de casi 30, 60 días donde yo no voy a ver el dinero reflejado en mis cuentas. Esto me puede presentar a mí inconvenientes en el flujo de efectivo, que por más que yo tenga una facturación alta, que tenga unos gastos bajos, para la operación del negocio yo no voy a poder tener cómo atenderla ni cómo desarrollar esa operación mensual, no voy a tener cómo pagar la nómina, no voy a tener cómo pagar a los proveedores dentro de los tiempos que están estipulados,
porque no estoy generando el recaudo de manera sincrónica, digamos, sincronizado con los días que yo tengo también en mis otros compromisos, en mis otras obligaciones económicas dentro de la actividad, dentro del negocio. Entonces, esto también es importante, tener claro ese estado de flujo de efectivo, el flujo de caja, como le llamamos nosotros, que es el que nos permite tener liquidez para nosotros poder operar. Entonces, me dicen, chicos, si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿cómo vamos? Bien, listo. Bueno, entonces, ya como ya se nos está cumpliendo el tiempo en esta sesión, yo aquí les traigo un ejercicio conceptual para que nos dinamicemos un poquito antes de cerrar y que no sea como siempre la profe Cintia hablando todo el tiempo, sino también escucharlos a ustedes un poco. Yo aquí les traigo una propuesta de situaciones que se pueden presentar en las empresas y quiero que ustedes pues respondan con base a lo que hemos hablado el día de hoy y pues a lo que ya se han venido apropiando a lo largo de cada una de las actividades. Entonces, para cada situación deben responder las preguntas. Entonces, en la primera situación tenemos una empresa que registra una venta, pero esa empresa no conserva la factura ni el soporte de entrega. ¿Qué estado financiero puede verse afectado en este caso? ¿Cuál sería el riesgo de incorrección material? ¿Y qué control debería aplicar la empresa? Alguien que me diga, que levante la mano. No todos a la vez. Yo estoy grabando, sí. Alguien que me diga si estamos hablando de ventas, sobre qué estado financiero estamos hablando nosotros aquí en este caso. Bueno, hoy no está muy participativo. Entonces, en este primer caso, Instructora, alguien, buenas. sí, buenas, adelante. Creo que es el estado de cuenta integral. Es el estado financiero, sí, el estado de resultados y estado de situación financiera. Es este que tenemos aquí. Estado integral de resultados, así es. Usted tiene la respuesta correcta. ¿Cuál sería el riesgo de incorrección material en este caso? Lo vimos con el ejemplo que hicimos en la explicación de la actividad. Aquí vemos, dentro de los riesgos, vemos los ingresos o cuentas por cobrar registrados sin evidencia suficiente. Van a haber unos ingresos a las cuentas que no van a estar soportados. ¿Por qué? Porque no va a haber facturas. ¿Y cuál sería el control a implementar? Exigir la factura, la orden de pedido y el comprobante de entrega antes del registro. En el segundo caso que nos dice, al finalizar el periodo del inventario físico es menor que el inventario registrado en contabilidad. ¿Qué cuenta presenta posible incorrección? ¿Cómo puede afectar el estado de resultados? ¿Y qué acción debe realizarse antes del cierre contable? ¿Alguno que quiera participar sobre este segundo caso? Ok, sobre este caso vemos que la cuenta que se afecta cuando hablamos de inventario es la cuenta de inventario. El efecto es que el inventario esté sobreestimado y el costo de ventas también puede estar sobreestimado, por lo que la utilidad va a parecer mayor a la real. Va a parecer una utilidad que no es porque no está cuadrado el inventario físico con el que yo tengo registrado. ¿Qué acción debo tomar? Se debe realizar conteo físico, se debe investigar esas diferencias y se deben realizar los ajustes que se requieran antes del cierre. Tenemos una tercera situación. La empresa no registra el gasto de arrendamiento correspondiente al último mes. ¿Qué ocurre con la utilidad del periodo? ¿Qué estado financiero afecta?
y el error genera una sobreestimación o una subestimación de los gastos. Alguien que me diga, esta es fácil. Alguien que me responda a esta tercera situación. ¿Alguno que se anime? Bueno, tenemos que el efecto en la utilidad es que quede sobreestimada porque no se reconoce un gasto. Entonces me va a mostrar una utilidad mayor a la que tuve en el mes porque no va a estar registrado el arriendo. ¿Qué estados afectados? El estado de resultados y también puede afectar los pasivos si el pago queda pendiente por pagar. ¿Cuál es el tipo de error? Hay una subestimación de los gastos. Yo estoy reportando unos gastos por debajo de los reales que tiene mi negocio. En la cuarta situación tenemos un préstamo bancario que se clasifica como patrimonio en lugar de pasivo. ¿Por qué esta clasificación es incorrecta? ¿Qué efecto produce sobre el nivel de endeudamiento? ¿Y qué decisión podría verse afectada por esta información? Entonces aquí vemos que el error es que un préstamo representa una obligación de pago, por lo tanto debe registrarse como pasivo. Recuerden que los pasivos son todas esas obligaciones que tiene que adquirir el negocio. ¿Cuál es el efecto? Que disminuye el endeudamiento artificialmente y aumente indebidamente el patrimonio. Y la decisión afectada es aquella que ante los bancos, los proveedores inversionistas que podrían considerar que la empresa tiene menor riesgo financiero del real. ¿Por qué? Porque no van a estar registrados de manera correcta cuáles son mis pasivos, mis obligaciones a la fecha. Y la última situación es el contador detecta que una factura de compra fue registrada 2 veces. ¿Qué cuentas podría estar afectadas? ¿Cuál sería el efecto sobre la utilidad? ¿Y qué control permite prevenir esta situación? Aquí vemos que se afecta la cuenta de inventario porque va a aparecer que el producto salió dos veces de la empresa, o sea, en doble cantidad, o los gastos y los proveedores o el efectivo. ¿Qué efecto va a tener en la utilidad? Va a disminuir indebidamente porque los costos o gastos van a quedar sobreestimados. Y el control es verificar los consecutivos, los soportes y los registros previos antes de contabilizar las facturas. Entonces, aquí ustedes tienen varios casos hipotéticos que se puedan presentar en las empresas, más los que ya hicimos en el ejercicio, en la explicación de la actividad, que les pueden servir a ustedes como base para construir esa matriz de riesgo que les está pidiendo la evidencia y que puedan avanzar en el desarrollo de esta actividad. Quiero saber si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar a esta presentación. Ok, aquí estoy viendo los comentarios. ¿Alguna observación, alguna retroalimentación sobre esta presentación? Bueno, veo que no tienen comentarios. Eso quiere decir que lo que hemos hablado el día de hoy es claro. Entonces, les voy a... muy excelente la clase, ¿ok? Entonces voy a proceder a dar por terminado este encuentro. Les voy a estar compartiendo la grabación con la presentación para que puedan avanzar en el desarrollo de la evidencia. Y pues ya nos vemos la próxima semana con la actividad de proyecto 2. Vamos a comenzar la explicación de esas actividades. Entonces tienen ya esta semana para avanzar con las entregas de lo que tienen pendiente. Igual cualquier duda, inquietud que surja en la medida en que van avanzando con el desarrollo de las actividades, pues no duden en contactarme, con gusto voy a estar atenta para poder atender sus inquietudes. Les agradezco a todos por su participación hoy, por su conexión y nos vemos la próxima semana. Estén muy bien, que tengan feliz tarde. Gracias, instructora, igualmente.